Muy buenas tardes a todos. Un gusto tenerlos otra vez ahí en esta nueva videoconferencia que vamos a abordar un tema que es sumamente importante y de muchas consultas diarias. Es qué pasa al momento del diagnóstico, de un diagnóstico oncológico, con mi situación laboral. Les los dejo con la doctora Dorotea Fantel, que va a hacer la presentación pertinente que tan bien sabe hacer ella y que tanto nos gusta a todos escucharla. Hola, buenas tardes. Gracias, Mariana. Muchas gracias, doctor Lucas Batistón, que es abogado laboralista, como él suele decir. Y bueno, en los próximos minutos creo que todos vamos a aprender mucho y eso espero. Así que, Lucas, este es tu momento. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero agradecer a la Fundación por la oportunidad de poder brindarles las inquietudes que puedan tener. También agradecer a la Comisión Pro Bono del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires por darnos la oportunidad de esta charla. Y bueno, intentaré, Mariana me había dicho que más o menos la exposición debía ser, corregime Mariana si estoy bien, unos 20 minutos o 25 minutos para que después haya tiempo para que puedan hacer preguntas. Algunas ya me las adelantaron, así que voy a intentar ser breve y conciso. Bueno, la charla de hoy es del derecho laboral en pacientes oncológicos. Primero hacerles una breve descripción de lo que implica esto. Lo que voy a tratar es la situación del trabajador en su relación de trabajo con un empleador, ¿sí? Obviamente hay diferencias en lo que es una relación de trabajo de empleo público-privado, pero voy a hablar principalmente de lo que es la relación de trabajo de empleo privado. Entendiendo que el mieloma es una enfermedad que no tiene origen en el trabajo, es decir, en un factor externo que lo provoque, en base a lo que me comentaba la doctora Fanti. El mieloma es una enfermedad inculpable desde el punto de vista legal, lo que implica que es una enfermedad que no tiene relación con el trabajo o que no tiene origen en el trabajo, ¿sí? Entonces, esto está regulado en la Ley de Contrato de Trabajo, en los artículos 208 a 213, y básicamente lo que prevé es un periodo de licencia paga a cargo del empleador por una cantidad de meses en función de si el trabajador tiene o no cargas de familia. Acá, entonces, lo primero que hay que advertir es, Argentina tiene esta particularidad que es algo que debería ser cubierto en realidad por la seguridad social, porque en otros países así está establecido. Es como que existe una privatización de lo que es una contingencia ajena a la relación de trabajo en cabeza del empleador. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que el periodo que establece la ley de licencia paga se establece, como les dije, de 3 a 12 meses en función de si el trabajador tiene o no carga de familia y de si tiene una antigüedad mayor o menor a 5 años. Entonces, la dificultad que surge es que en las enfermedades crónicas o de periodo prolongado, este periodo de licencia paga suele ser como muy corto, ¿no? Entonces, una vez que este periodo de licencia paga transcurre, que es una situación donde evidentemente el trabajador no tiene obligación de continuar prestando tareas y el empleador sí tiene la obligación de seguirle pagando el salario, se entra en lo que se llama la reserva de puesto de trabajo, que es un periodo en el que el empleador tiene la obligación de conservar el contrato de trabajo por el plazo de 1 año. Entonces, recapitulando para que se entienda bien este concepto, es en una situación donde un trabajador está impedido de prestar tareas con motivo, en este caso, de un mieloma, tiene derecho a que le sigan pagando el salario por 3, 6 o 12 meses, según tenga o no carga de familia, y según tenga más o menos de 5 años de antigüedad, y tiene derecho también a todos los aumentos que se pacten desde el punto de vista convencional
o de origen legal o bien de origen consensual del empleador durante el periodo de licencia paga. Es decir, un aumento de sueldo transcurriendo una licencia paga del artículo 208 genera el derecho para el trabajador de tener ese aumento igual que el resto de sus compañeros. Transcurrido el periodo de licencia paga, como dije, ingresamos en el periodo de reserva de puesto, que lo que supone es un plazo de un año en el que el empleador tiene la obligación de mantener el contrato de trabajo vigente, pero se suspende el pago del salario. Entonces, llegado este periodo de licencia paga, se mantiene el vínculo, ya no tiene derecho el trabajador a cobrar su salario, se mantiene la cobertura de obra social o de prepaga, lo que tenga el trabajador pactado con el empleador, y se espera ese periodo de un año para verificar si el trabajador recobra o no su capacidad de trabajo, ¿sí? Si el trabajador en ese periodo recobra su capacidad de trabajar, vuelve a trabajar y bueno, y continúa la relación de trabajo sin problemas, y si transcurre el año y ese trabajador no está en condiciones de volver a trabajar, se extingue el contrato de trabajo sin indemnización, ¿sí? Y ahí es donde empiezan las complicaciones y donde empiezan las idas y vueltas, que es qué pasa cuando en ese periodo yo quiero volver a trabajar y no me dejan, o qué pasa cuando en ese periodo yo tengo capacidad para trabajar, pero para realizar una tarea distinta y no me la dan, o qué pasa si yo puedo volver a trabajar en una jornada inferior a la que tenía antes con mi salario, me tienen que pagar el mismo salario o me lo pueden reducir, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Más que nada, el concepto general acá es, primero, esto ya lo habrán escuchado, el contrato de trabajo es un contrato que se denomina intervenido o donde prima lo que se llama el orden público laboral. Esto lo que quiere decir es, el trabajador evidentemente no está en igualdad de condiciones que el empleador, existe lo que se llama la situación de hiposuficiencia, es decir, el trabajador está en desigualdad de condiciones. Entonces, en esta situación, la ley siempre intenta generar derechos al trabajador que no solo son irrenunciables por el propio trabajador, sino que lo que buscan es, de alguna manera, balancear esta disparidad de fuerzas, ¿no? Entonces, en las situaciones en las que yo enumeré de qué pasa así, etcétera, la línea rectora sería, si el trabajador recobra la capacidad para trabajar, obviamente no hay problema. Si la recobra parcialmente, el empleador tiene el deber, esto lo dice la ley, de darle las tareas que correspondan a la capacidad laboral que tenga el trabajador. Entonces, por ejemplo, por lo que me comentaba la doctora, en general la enfermedad del mieloma genera problemas a nivel óseo y quizás alguien que tenga que hacer tareas de esfuerzo transcurriendo este tipo de enfermedad, en algún momento ya esas tareas no las puede realizar. Bueno, con un diagnóstico médico que acredite esta situación y exhibiéndole esto al empleador, el empleador tiene la obligación de darle al trabajador las tareas que sean acordes a su capacidad psicofísica, manteniéndole el salario y manteniendo obviamente los aumentos subsiguientes. No se puede penalizar a una persona, obviamente por padecer una enfermedad, ¿no? Entonces, cuando digo no se puede penalizar es si una persona no puede cumplir una tarea debido a una enfermedad que lógicamente le resulta absolutamente ajena, lo que establece la ley es que la carga de esa situación pesa sobre el empleador. Con lo cual, todas las situaciones que se puedan dar de cambio de tareas, el empleador tiene la obligación de darlas. Reducción de jornada, el empleador tiene la obligación de respetarlo, obviamente también respetando el mismo salario, y bueno, y todas las situaciones que se puedan dar en este sentido. Y si, perdón que te interrumpa, Lucas, y si la empresa no resiste un puesto donde
no se requiera, digamos, fuerza física, o qué pasa en ese caso? Bueno, hay un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el artículo 212, que en realidad contempla todas las situaciones, ¿no? O sea, la primera situación sería, el trabajador recobra la capacidad, vuelve a trabajar, no hay problema. La segunda situación sería, como dice Mariana, el trabajador puede hacer, por ejemplo, una tarea administrativa, pero la empresa no tiene esa tarea para darle. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, muy evidente. Si yo soy empleador en un kiosco y tengo un solo empleado, y a mí lo que me dicen es que la persona, no sé, no puede permanecer parada más de tantos minutos o que requiere alguna cuestión en particular, evidentemente yo no tengo posibilidad de darle ese trabajo. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso particular, la ley dice que se extingue la relación de trabajo con una indemnización disminuida del 50%. Es decir, si la indemnización normal es un sueldo bruto por cada año trabajado, en este caso se paga la indemnización reducida, que es la del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que, bueno, es este 50%. El tema ahí es que la jurisprudencia en nuestro país es muy restrictiva para este tipo de beneficio para el empleador, digamos, ¿sí? Entonces, la verdad que es muy raro que un juez laboral avale a una empresa en que no tiene tareas. Tiene que ser una situación muy burda como la que yo acabo de describir. Pero, por ejemplo, cualquier empresa que tenga, no sé, más de 30, 40 empleados, obviamente si ya hablamos multinacionales mucho menos, sería muy raro que un juez laboral le admita esto. Es decir, tiene que producir mucha prueba el empleador para que le justifiquen esto. Incluso hay jueces, algunos fallos que han llegado a decir que en tal caso lo que debería hacer el empleador es incluso modificar el puesto de trabajo de otro trabajador. Por ejemplo, si ya tiene un administrativo, decirle a ese administrativo, andá vos a hacer una tarea de esfuerzo, y a esta persona ponerla en el lugar de ese administrativo. Complicado en empresas chicas, ¿no? En empresas chicas es complicadísimo. Sí, Pero así bueno. parece bastante fácil, pero en la vida real realmente eso es una situación muy difícil, tanto para, digamos, el enfermo como para el otro empleado, ¿no? Es Sí, decir, sí. esto trae realmente este Sí, sí, porque de problema. alguna manera hasta le podría estar sacando el lugar o le genera una Exactamente. mala situación con un compañero. El mismo artículo, ya que estamos en este tema, regula la otra situación, que sería el médico tratante dice que el trabajador puede cumplir una tarea reducida o una tarea que no implique esfuerzo, la empresa la puede dar y no la da. ¿Sí? Es el tercer párrafo del artículo 212. En ese caso, la ley lo que dice es que le tiene que pagar el equivalente a una indemnización por despido completa. ¿Sí? O sea, antes hablábamos de una indemnización reducida al 50%, porque sería que el empleador no da una tarea que no tiene, y en este caso sería que no da una tarea que sí tiene y que no quiere dar. Acá también hay que advertir que hay algunos fallos recientes ya. Ustedes habrán leído, uno ve en los diarios que bueno, el mundo es cada vez está más globalizado, y las leyes son cada vez más como de aplicación internacional. Entonces hay toda una corriente en los últimos años, al menos en el Foro del Trabajo, de dictar fallos que invoquen tratados de derechos humanos y lo que se llama el neoconstitucionalismo, es decir, la entrada de los tratados de derechos humanos y de la Constitución en la aplicación diaria de las leyes. Y en base a esto se han dictado algunas sentencias que lo que dicen es que este artículo, que le permite al empleador comportarse de esa manera con un trabajador enfermo o con un trabajador que digamos, que tiene la posibilidad de volver y el empleador no le da el trabajo por pura conveniencia, que ese artículo, o que esa parte de ese artículo sería inconstitucional, y entonces algunos jueces incluso habilitan condenas o procesos por cuestiones de discriminación, ¿no? Ahí entra toda una cuestión más compleja, que es si el empleador realmente puede justificar esto, una decisión empresaria, o
si en realidad obedece a una situación que discrimina a una persona por padecer una enfermedad. Bueno, entonces, esto es más o menos lo que establece la ley de contrato de trabajo respecto de lo que son las enfermedades inculpables. Otras cuestiones que hay que tener en cuenta es... Inculpables primero, significa, perdóname, vamos a aclarar, inculpables significa que no fueron, o sea, que no tienen culpa, como lo dice la palabra, que no fueron provocadas. Claro, esa parte yo que quizá me la salté y no la expliqué. En derecho laboral, las patologías o los infortunios laborales se dividen en enfermedades profesionales y enfermedades inculpables. Enfermedades o accidentes profesionales, enfermedades o accidentes inculpables. Las enfermedades profesionales o los accidentes profesionales son las que tienen relación, o mejor dicho, origen en el trabajo. La ley habla de enfermedades o accidentes que son causadas en ocasión o como consecuencia del trabajo. Por eso yo les preguntaba antes de la charla si inicié esto también, preguntando o aseverando que el mieloma no tiene un factor externo identificable concreto. Entonces, claro, si consideramos que es una enfermedad que no tiene relación con el trabajo, porque si la tuviera, el régimen legal es totalmente distinto, ya la cobertura la hace una RT, los plazos los periodos de licencia pago son totalmente... Porque la enfermedad distintos. En ese caso la provocó la actividad laboral, digamos, ¿verdad? Exacto. Sí. Lucas, te voy a hacer una consulta porque abordamos 3 escenarios laborales. El de la relación yo creo que son 3, el de la relación de dependencia, el del autónomo monotributista y el de el contratado, digamos, como puede ser, por ejemplo, un oficial albañil que lo contratan para una obra, se termina la obra y se queda sin trabajo y así, ¿no? Sí. ¿Cómo son estos 3 escenarios diferentes? Bueno, recién explicaste el de la relación de dependencia, ¿no? Dependencia, sí. Bueno, antes de los otros 2, quiero hacer una pregunta con relación justamente a esto de la relación de dependencia. Hay, digamos, por lo que aprendí o por lo que escuché, el empleador, digamos, el paciente tiene un año donde se le paga, que puede ser 3, 6 o un año. Toma el año. Después del año, el paciente no puede volver a trabajar. Por lo menos 4 meses o 3 meses. Y después de los 3 meses que termina su tratamiento, puede volver a trabajar. Exacto. Esos 4 meses le conservan el puesto, pero no le pagan el sueldo, ¿es así? Exacto. Bien. Lo aprendí. Perfecto. Entonces, se le conserva el puesto un año, ¿no es cierto? Si pagándole como si el señor estuviera trabajando. Es una charla. Perdón, No pasa nada. Si después de este año el paciente le pasa lo mismo, tiene 4 meses más de tratamiento, pero después puede empezar a trabajar, ¿podría de alguna manera en esos, como el paciente no puede volver, porque si no digamos, lo indemnizan, como aprendimos, el paciente podría de alguna manera en esos 4 meses hacer algo para después volver a trabajar? Muy buena pregunta, o sea, ¿se entiende? Hacer algo es trabajar de otra cosa. Trabajar en ese mismo lugar para no perder el trabajo. A ver, espera. A ver, Lucas, me diagnostican mieloma. Sí. Tengo que iniciar un tratamiento, estoy incapacitada para trabajar, durante un año me tienen que seguir pagando el sueldo y no trabajo, porque tengo que hacerme un tamo, porque tengo que hacer tratamiento, etc. Pasa ese año, me recupero. Pero no estoy 100%. Vuelvo a trabajar reubicándome en algo que pueda hacer. Pero después recaigo en la enfermedad y tengo que volver a necesitar otro periodo de licencia sin trabajar. ¿Es un año más o cómo es? Eso me lo salté. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Eso es. La propia ley dice que lo que yo expliqué
admite la recidiva, es decir, volver a caer en la misma enfermedad, siempre y cuando hayan transcurrido 2 años. Entonces, eso era, por eso mi pregunta. O sea que si recaemos, tenemos que hacer fuerza de llegar a los 2 años, ¿no? Sería algo claro, así. Si es la misma patología, tienen que pasar 2 años. Si fuera una patología distinta, esto que voy a decir no es que esté dando ningún consejo de nada, porque esto es como de la película de los rompehuesos, ¿no? Si yo me rompo una pierna y de repente no puedo trabajar 4 meses y antes tuve el año por el mieloma, bueno, tengo los 4 meses ahora por la fractura. Ahora, si es de vuelta por el mieloma, tiene que pasar 2 años, efectivamente. Si no, lo que ocurre es que si no transcurrieron los 2 años, en la licencia en la que yo ingrese voy directo a reserva de puesto. O sea, hay licencia y transcurre el año, pero no tengo periodo de licencia paga. Ok, se entiende. Después de la reserva de puesto, el paciente se queda en la calle. Después de la reserva de puesto. Lo digo después para... Sin indemnización. Hay un supuesto que no llegué a explicar, que es el siguiente. Si en ese periodo del año el paciente, o el bueno, para Dorotea, paciente, para mí trabajador. Si el trabajador... Para mi persona. Muy bien, tengo las 3 dimensiones. Si la persona no recupera la capacidad laboral, en realidad, como dijo Dorotea, se extingue el contrato de trabajo sin indemnización, pero hay un supuesto más que yo no enuncié, que es si como consecuencia de la enfermedad el trabajador sufre una incapacidad absoluta, en ese caso tiene también el derecho a que se le pague una indemnización por despido, ¿sí? Acá el concepto de incapacidad absoluta no es una incapacidad absoluta en términos de lo que uno suele escuchar para pensiones por invalidez, o sea que te ha de tener más del 66% de incapacidad, sino que el concepto de incapacidad absoluta es incapacidad absoluta para realizar una tarea en esa empresa, ¿sí? Hay situaciones hay fallos donde personas con una incapacidad del 40% o del 30 y pico por ciento se ha considerado que es absoluta porque realmente no tiene ninguna tarea para hacer en la empresa, entonces en ese caso le corresponde también una indemnización completa, ¿sí? Lucas, para acceder a una pensión, vamos, ya entramos en la charla de preguntas y respuestas. Para entrar para acceder a una pensión por invalidez, ¿es necesario un 60%, dijiste recién un 60%? Un 66% de incapacidad o más. Ok. ¿Y jubilación anticipada tiene que verlo, es lo mismo, tiene que ver con jubilación por invalidez? ¿Cómo sería eso? A ver, primero aclaro, lo que voy a contestar respecto a este tema es seguridad social, no es derecho laboral, así que hay cosas que no sé. No hay problema, Soy abogado, pero sé decir no sé, cosa que muchos no saben. Muy bien. Respecto de lo que es jubilaciones anticipadas, en realidad depende mucho del régimen del que estemos hablando. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una jubilación anticipada en un docente, donde por lo general tienen jubilaciones relativamente buenas porque tienen una caja especial, que una jubilación anticipada en otros regímenes. La jubilación anticipada como tal, en el régimen general, que es hoy los 30 años de aportes y los 65 o 70 años de edad, lo que supone es ir reduciendo el monto de la prestación. O sea, a medida que uno va diciendo que me jubilo antes porque no llego a la edad, o me jubilo antes porque no tengo los aportes, en realidad el tema de los aportes después uno los va regularizando con el pago de la prestación, lo que supone que si tengo una jubilación de 10, bueno, va a ser de 7 o de 6 o de lo que sea. Toco muy cortito, Mariana, lo que vos habías preguntado, que es de las modalidades de contratación. Respecto de lo que vos llamás como contratados, en realidad, mientras sean relaciones de trabajo donde se aplique la ley de contrato de trabajo, que es básicamente todas las relaciones de empleo privado, incluso construcción, como vos mencionaste, se aplica el mismo régimen.
el caso de la construcción en particular tiene una ley especial, que es la 25.250, que tiene un régimen particular, pero cualquier persona que tenga un régimen de contratación, aunque sea temporario, esto que estoy diciendo, o que expliqué antes, aplica de la misma manera, ¿sí? Con la salvedad de que si son contratos que tienen un periodo de finalización X, es decir, por ejemplo, contratos a plazo fijo, lógicamente que todas estas obligaciones terminan el día que termina el contrato. Exacto. Y respecto de lo que sería el monotributo o autónomos, en principio el autónomo como tal, que comprende el profesional o el autónomo como el monotributista, es decir, el que desarrolla un trabajo no dependiente, en principio no tiene ninguna cobertura, nada de lo que yo expliqué. Lo que hay que ver, en realidad, un poco más finamente, es muchas veces hay situaciones de supuesta autonomía, y lo vemos mucho en monotributistas, que en realidad son relaciones de empleo encubiertas, ¿no? Sí. Si yo tengo, por ejemplo, bueno, me voy a poner, como estoy acá en un estudio de abogados, pongo como ejemplo de estudio, si yo tengo un abogado que acá que cumple un horario de trabajo de 9 a 18, que atiende a mis clientes y que yo le pago una retribución mensual, por más que él me facture como monotributista, evidentemente es empleado y va a tener los mismos derechos que tiene cualquier otro trabajador, ¿sí? Sí. No sé si pues ya me pasé, si quieren que responda preguntas o si quieren que siga contando. Sí. Vamos a seguir haciendo, porque tanto Dorotea que la veo con cara de duda. Dorotea, acá hay una pregunta para vos, me parece más, porque dice Fernando, ¿puede llegar a ser que el mieloma se despierte por estrés laboral? No hay ninguna evidencia que demuestre que el estrés laboral desarrolla un mieloma al paciente. Bien. Porque el estrés laboral trae otros problemas, pero no el mieloma. Corregime ahora con esto, Doro. Lo habitual en un paciente con mieloma es que se lo diagnostiquen y que en un trabajo normal, que donde no requiera esfuerzo físico, pueda seguir trabajando hasta el momento de hacerse un tamo, ¿no? Que tenga que hacerse un autotrasplante o algo así. Debería parar para hacerse el autotrasplante un mes, más la recuperación después por ahí en su casa, que puede llegar a ser ¿cuánto más, Doro? ¿Otro mes? 3 meses. 3 meses en total desde que internación, bueno, por eso, no llega a un año, de ninguna manera llega a un año. Yo creo que no se puede generalizar. No, pero algo, o sea, algo en general, digamos, sí, no digamos, llega a un año. O 3 sea, que meses. esa licencia de la que Digamos, hablaba Lucas. Uno puede decir que todo el paciente que, como todos ustedes saben, candidato a trasplante, como yo siempre digo, bueno, tenemos 4 meses de inducción, 1 mes de trasplante y después 2 meses de recuperación, digamos, entre 6 y 8 meses, donde el paciente, uno dice, bueno, tiene dificultades para trabajar. Bien, pero en un trabajo simple, administrativo, podría seguir trabajando, salvo mientras está internado y salvo el tiempo post-trasplante, que ponele que sean 3 meses en total. Esta licencia de la que vos hablabas, Lucas, de un año, si se toma nada más que 3 meses y al año recae, ¿le quedan 9 meses también para tomarse esa licencia? O sea, no es que me tomé 3 nada más y perdí ese año, no. No. Le queda Okay. lo que no pudo gozar o lo que no se pudo tomar dentro de ese plazo de 2 años que mencioné, y pasados los 2 años vuelve el contador a cero, digamos. Está bien, eso es importante. Y lo otro es, ¿qué permisos tiene para cuando tiene que, por ejemplo, asistir al hospital de día, recibir una infusión, que por lo general, según lo que refieren los pacientes, anulan, tienen que tachar ese día de la semana en la agenda porque el tiempo que les lleva la infusión, más que quedan a lo mejor un poco débiles o con sueño o cansados, entonces se está contemplado por la ley que les den esos días para infusión. Sí, a ver, yo fui muy rápido en la descripción es mucho más, se podría haber dado mucho más detallado, ¿no? Pero mientras el paciente, trabajador, persona, para comentar todas las dimensiones, justifique el motivo por el cual se ausenta a trabajar, y esto es
dar un aviso al empleador de esto, de que necesita ir al hospital a hacer esto, y presente eventualmente la constancia que le pidan, es una ausencia justificada, no tiene descuento, no tiene nada. Es decir, será parte de esa licencia que tiene de hasta 1 año en este periodo de 2. Bien. Hay muchas Perdón, preguntas. quiero preguntar, si estas licencias no son corridas, ¿también se descuentan como, digamos, como si fuera dentro de los 2 años? Si es por la misma patología, sí. Ah. O sea, en realidad el título es la patología. Exacto. Una cosa Podría pasar, perdón, Dorotea. Sí. No, decime vos, que te interrumpí. No, una cosa es, uno tiene una licencia por ir al oftalmólogo, otra licencia por ir al hematólogo, otra licencia por ir al traumatólogo, digamos. Estas son cosas diferentes que no inciden en los 2 años. Si uno va al hematólogo todas las veces porque tiene un mieloma, esto sí incide dentro de los 2 años. Claro, lo que la ley contempla es una licencia por una situación que impida la prestación de trabajo. Entonces, mientras sea justificable, en este caso desde el punto de vista médico, que lo que tiene la persona le impide trabajar, se computa por patología. Entonces, cuando yo puse el ejemplo de romperme una pierna, si yo antes tuve una licencia por un tema de mieloma, son 2 licencias que van en paralelo y que no tienen nada que ver una con otra. No, porque a veces nosotros los médicos estamos en situaciones difíciles cuando tenemos a los pacientes enfrente y dicen, bueno, a mí se me acabó y yo me quedo sin trabajo. ¿Usted no me podría hacer un certificado de...? Entonces, bueno, en realidad estas son situaciones de todos los días, ¿no? Donde, sí. Bueno, voy a leer un par de preguntas que tenemos en el chat. Hay muchas previsionales que las vamos a dejar de lado por una cuestión de tiempo y por una cuestión de que Lucas no es su métier específico, pero podemos convocar próximamente a algún abogado previsionalista para todas estas dudas, ¿no? Carlos dice, ¿la empresa se puede negar a reacomodarme en otro puesto luego de reincorporarme de varias licencias, respetando los plazos de 2 años que comentó? En caso que lo haga, ¿me cabe una indemnización completa? Claro, a ver, la empresa, en principio, en base a lo explicado, no se puede negar, ¿sí? Tiene la obligación de otorgar las tareas en base a la capacidad psicofísica que tenga el trabajador. Si no lo hace, debería pagar la empresa una indemnización completa. Hay otra acción que también se puede plantear, lo comento para que lo sepan, no es muy frecuente, pero hay una acción de amparo laboral que lo que uno puede hacer es denunciarle a un juez laboral esta situación, que sería, yo tengo este certificado que dice que puedo cumplir tales tareas y la empresa no me las quiere dar. Entonces recurro a un juez para que el juez obligue a la empresa a darme las tareas que dice este certificado, o que la empresa exponga razones fundadas para justificar el motivo de no dármela. Entonces, en esta segunda situación, lo que yo estoy escribiendo es una posibilidad de transcurrir un proceso laboral sin tener la necesidad de romper la relación de trabajo. Es decir, con el objeto de buscar que un juez obligue a la empresa a que mantenga la relación de trabajo. Porque muchas veces en estas situaciones también lo que ocurre es que el trabajador no puede darse el lujo de considerarse despedido porque se queda sin cobertura médica. Sí hago la aclaración, en cualquier modalidad de extinción del contrato de trabajo, en el caso de obras sociales, se mantiene la cobertura por el plazo mínimo de 3 meses, en el caso de empresas de medicina prepaga por 60 días. En el caso de empresas de medicina prepaga también es importante saber que en ese plazo de 60 días es importante que la persona que extingue el vínculo, o sea, acá estoy hablando de un empleador, por ejemplo, que le pagaba a vos de a un empleado y extingue el vínculo. En ese plazo de 60 días, si el empleado modifica la condición de titularidad, es decir, cambia el OSDE que le pagaba a la empresa tal y la pone a título propio o a título de otra empresa, y lo hace dentro de ese plazo de 60 días, no pierde la antigüedad que generó con la empresa de medicina prepaga, y entonces
ya no corresponde o sería más difícil que le quieran imponer algún tema de preexistencia o de carencia, etc. Y con respecto a ese tema, había una pregunta previa que preguntaba un paciente si ya con un diagnóstico oncológico se puede asociar a una prepaga desde cero, y en ese caso si es aceptado, si hay un tiempo de carencia y si debe pagar una cuota más elevada precisamente por tener esa preexistencia. Bueno, la preexistencia, ni la preexistencia ni la edad puede ser una causal de rechazo a asociación a una empresa de medicina prepaga. La preexistencia lo que puede generar es el derecho que tiene la empresa de medicina prepaga de cobrar un diferencial, pero ese diferencial tiene que estar autorizado por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, ¿no? En el caso de la carencia, no existe la carencia, mejor dicho, está prohibida la carencia para las patologías que están cubiertas por el plan médico obligatorio, por el programa médico obligatorio. Acá desconozco si el mieloma está en el PMO, Dorotea lo podrá decir. Sí, bueno, sí. si está en el PMO, entonces no existe la posibilidad de que establezcan un periodo de carencia para un paciente que ingrese con un mieloma. Bien. Declarado. Claro. Claro. Sí, sí. Declarado. Qué interesante, y como siempre nos extendemos un montón, pero bueno, no se puede dejar de abordar tantos temas que son súper importantes y que nos consultan siempre. Bueno, una de las últimas preguntas, ¿qué pasa si el empleador te da de baja a la obra social? Primero, ¿puede hacerlo? No. Ahí hay dos cosas. Estamos hablando te da de baja con una relación laboral vigente, asumo, ¿no? Es decir, acá hay dos situaciones. Si la relación laboral está vigente, el empleador tiene la obligación de retener el aporte a la obra social y pagar la contribución, ¿no? O sea, retiene el 3% y contribuye con el 6%. Mientras la relación laboral esté vigente, el trabajador tiene derecho a que le brinden la prestación, y si la obra social no lo hiciera por falta de pago, en realidad es un incumplimiento de la obra social, porque lo que corresponde es que la obra social lo atienda igual y eventualmente repita contra el empleador que no le pagó. Pero la prestación no se la pueden negar nunca, desde ya que el empleador tampoco lo puede dar de baja. Ahora, si a lo que nos referimos es a un empleador que da de baja una persona, pues finalizó la relación de trabajo, en realidad es correcto que lo dé de baja, lo que pasa es que tiene una cobertura de 90 días, extinguido el vínculo de trabajo, como expliqué antes. Bien. Muy bien. Muy bien. Doro, ¿vos alguna otra pregunta? No. Hay un montón, pero bueno. Sí. Sí, vos me habías pasado, Mariana, otras, si querés, las leo rápido y las contesto. Sí, a mí me preocupa mucho las personas que trabajan como autónomas o como monotributistas, si no tienen ningún amparo legal que los cubra, que los asista, que los ampare en los momentos que no pueden trabajar. O sea, ¿qué pasa en esas condiciones, no? Mirá, la Argentina no es un lindo lugar para los autónomos, te lo digo por experiencia, puede ser autónomo. La realidad es que no existe ninguna... Y digo exactamente lo mismo. Claro. No es un buen lugar. Pero, no peor hay cobertura. pero peor para un empleador, me parece. Pero bueno, no vamos a entrar en esos terrenos. No hay cobertura. Lo que sí hay es lo que expliqué antes, Mariana, que existen muchas situaciones de lo que se llama empleo encubierto o relaciones laborales no declaradas, ¿no? El ejemplo que yo puse, no sé, o les pongo un ejemplo más cercano, que fue también que estuvo mucho en los diarios con todo el tema del COVID, el caso de los repartidores de Rappi, etcétera, que si ustedes leyeron en los diarios, se supone que no son trabajadores, ¿no? O sea, que no se les aplica la ley de contrato de trabajo, que es medio insólito porque incluso en países muy desarrollados como Inglaterra, Francia, España, incluso en muchos estados de Estados Unidos ya se han declarado que ese tipo de trabajos son trabajos dependientes. Bueno, esos trabajadores hoy se accidentan o no pueden trabajar o se enferman o lo que sea y no tienen cobertura de nada. Ahora, sí está esta situación que expliqué antes, que si en realidad es una relación de trabajo no declarada, los derechos los tiene, lo que pasa es que tendrá que
recurrir a un juez que lo declare como trabajador y a partir de ahí se le abre todo el abanico de derechos, ¿no? Sí, Bueno. sí, totalmente. Espera porque acá Hugo Martín me está diciendo, si no dice Martín Hugo, hola, yo me hice el trasplante hace una semana, estuve con licencia un año, que fue fines del 2017, volví un año después, fue la pandemia, no fui, ahora justo el día que me interno me mandan que se acabó mi licencia puesta por el gobierno y si no me presento me corresponde guardar el puesto, ¿es así? ¿Es eso, Martín, lo que querés preguntar? No se entiende muy bien, ¿no? No entendí muy bien. Para clarificar es, si agotó el periodo de licencia paga, No, ya está. que será de 3, 6, 12 meses, bueno, está en reserva. Lo que tendría que hacer es, si tiene posibilidad de volver a trabajar, pedir que le den tareas, y si no tiene posibilidad de volver a trabajar, aunque sea plantear que tiene una incapacidad absoluta y de esa manera podría cobrar una indemnización completa, ¿no? Bien. Bueno, y vamos a la última pregunta. Maru dice, yo quise contratar un seguro de vida para mi grupo familiar y al tener a mi hija ya con diagnóstico con enfermedad oncológica, no me la permiten ingresar, porque dicen que ya preexiste la enfermedad. ¿Por qué o a qué se debe eso? Bueno, si es un seguro de vida, en realidad no tiene mucho que ver con esto, pero acá lo que diría es lo siguiente, por lo general, todo lo que son contratos de adhesión, sean contratos de empresas de medicina prepaga, seguros de vida, seguros en general, son contratos de consumo a los que se les aplica la ley de defensa del consumidor y por lo general, obviamente, tiran para el lado del consumidor. Me llamaría mucho la atención que sea legal que no quieran brindar una cobertura por una cuestión de enfermedad de su hija. Lo que hay que ver es también qué tipo de seguro está contratando. Sí, si es el obligatorio o es uno, porque hay uno obligatorio y hay otros que se contratan por fuera, ¿verdad? No, el bueno, seguro obligatorio no puede haber exclusión nunca porque lo regula un decreto y ahí no hay ningún tipo de exclusión. Si fuera un seguro privado, que lo que busca es asegurar un determinado riesgo, Claro. si esto que ellos alegan como una enfermedad supone un riesgo mayor, quizá lo que le podrían plantear es una prima mayor, pero no impedirle la posibilidad de contratarlo. Claro. Bueno, muy bien. Vamos a ir terminando. La verdad que es súper interesante todo. Hay muchas preguntas que son como muy específicas o muy puntuales que hemos tratado de abordar lo más general posible para tener una información que les sirva a todos, ¿no? Dorotea. Lucas, muchísimas gracias. Como siempre, hemos aprendido un montón y esperamos poder aprovecharlo y esperamos que nuestros pacientes puedan aprovecharlo realmente. Mariana, gracias. Y por último, Jansen, muchas gracias por darnos este espacio para poder tener nuestros invitados de lujo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Dorotea. Hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego.